ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, y el conferencista Ricardo Sánchez, economista con estudios de maestría en la Universidad de París y en la Universidad Carlos III de Madrid. Toda su vida profesional estuvo relacionada con la economía marítima, de la infraestructura, la regulación y el transporte, actuando en la función pública, en la academia, en la empresa privada y en los organismos internacionales. Ha trabajado profesional y académicamente en 35 países del mundo, con una fuerte especialización en temas marítimos, portuarios y de logística. Posee más de 160 publicaciones, entre libros, capítulos, artículos científicos, documentos de trabajo y otros. Actualmente es oficial senior de Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Esto es de Naciones Unidas, claro. Así que a ambos bienvenidos. Luis Nicóbolos, le damos la palabra a usted. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación una vez más a Juan Carlos Venecia por este empuje y esta iniciativa que le pone a estas actividades que cada día van sumando más y más conocimiento. Muy agradecido a la provincia de Santa Fe por este papel preponderante que tiene, no solo por su condición estratégica en la región, sino por su convencimiento político de la importancia que tiene la hidrovía Paraguay-Paraná para el desarrollo, yo diría regional, no solo de su propia provincia, aunque es evidente, los números son más que contundentes, los números que venimos conociendo, los que no estábamos tan adentrados en los detalles, pero sí conocíamos el valor estratégico de la hidrovía. Yo le voy a robar a Ricardo Sánchez nada más que 40 minutos de los 50 que él tiene asignados. No, le pido, recién le dije antes si me autorizaba 3, 4 minutos para decir unas cosas, pero la figura es él por los 160 publicaciones, por el conocimiento y por la calidad que tiene. Hemos visto ya mucho esta mañana, me parece el libro es muy interesante. Ojalá yo hubiese tenido este libro hace 3 años atrás, me hubiese ahorrado un montón de preguntas, cuestiones que tuve que hacer a lo largo de esta gestión. El libro es muy bueno, muy bueno. Tengo alguna crítica con algún adjetivo a la hidrovía, pero es muy bueno, es un compendio interesante y con cuestiones muy, muy precisas. La verdad que de quién es la hidrovía, la pregunta que hizo el ingeniero Bernasconi, me parece que es la pregunta, ¿no? Y quiero decir sobre esto algunas cosas, desde el CIH, que es el lugar que me toque, en el cual me siento muy honrado de estar cumpliendo esta labor complicada, pero bueno, tiene que ser así. La hidrovía es un poco de todos, es de los 5 países que la integran, con esta visión que se tuvo hace más de 30 años de alcanzar un proyecto y un programa. Hay algunos hechos para destacar en esta mezcla de luces y sombras que aparecen en este análisis de estos tiempos. Señalo algunos pocos y enseguida en unos minutitos ya lo dejo a Ricardo, pero él me permite, para no desconectar la conversación, decir algunas cosas. Bueno, hace 30 años que empezó todo esto. No es tanto, lo dijo hoy el gobernador Lifshitz, y yo creo que tiene razón, no es tanto en un proceso histórico de desarrollo, de integración. Parece mucho cuando uno le toca transitarlo, pero quizás en la perspectiva histórica no lo es. Y se han logrado unos cuantos avances, insisto, en el programa Hidrovía Paraguay-Paraná, que a veces no se lo conoce bien, ¿no? Y se piensa que es un grupo de burócratas que se sientan a fijar la fecha de la próxima reunión. Y no es tan así, la verdad que no es tan así. Hay mucha profesionalidad, hay idas y vueltas, hay sensibilidades políticas, hay dificultades, hay heterogeneidades que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Pero algunas pequeñas noticias de estos últimos tiempos, de estas, no las grandes noticias. Zona Franca de Santa Fe, no es una noticia menor. Las 22, 21 millones de toneladas que se están transportando sobre la hidrovía por este tiempo, según cifras cerradas del año 2017, no es un tema menor. Leía recientemente se incorpora una nueva terminal portuaria en Puerto Murtiño,
esperemos que de esa terminal portuaria quizás algo de la carga de Mato Grosso o Sul, que tan poca es la que baja sobre la hidrovía, conforme lo detalla el informe, pueda bajar. Tenemos los bitrenes en marcha. Los bitrenes están pensados con una lógica integradora, no de separación. Entonces, entre la hidrovía posible y la hidrovía real, siempre hay una distancia, pero estamos hablando de alcanzar consenso sobre lo que es posible. Y sobre si lo que es posible se puede alcanzar un consenso, hay que ir adelante y lograrlo, pensando en esta clave regional. Hay grandes proyectos, grandes ideas. ¿Qué sería la hidrovía si transportara 300 millones de toneladas? La verdad que uno no tiene la menor idea. Con que pueda transportar por estos tiempos 3, 4 millones de toneladas más, yo creo que ya hay trabajo para muchos, tecnología para muchos, ventajas competitivas para otros tantos, si eso se puede. En términos del acuerdo de la hidrovía, hay que pensar en estos desafíos, o sea, respetar cómo es la mecánica de funcionamiento de los 5 países en esto y estar presente frente a lo que se viene. Y con lo que se viene, por ejemplo, para mí una perspectiva razonable sería hablar de 4 o 5 millones de toneladas más. Eso significaría, si mis numeritos salieron bien, 1.600 a 1.800 convoyes que circularían en un determinado periodo de tiempo por la hidrovía. Tenemos novedades también, hablando de los hechos estilizados, los hechos nuevos, como fue mencionado, gracias a un trabajo efectivo, coordinado, paciente, persistente, trabajoso, se logró la firma del acuerdo, la prórroga indefinida del acuerdo del transporte y se logró prácticamente la firma del acuerdo de sede. Yo le agradezco muchísimo aquí, quiero hacerle un agradecimiento a alguien que no está presente acá, que es el capitán Gustavo de Lernider, que trabajó desde su lugar, y aquí me salgo un poquito del lugar de los 5 y me pongo en el lado de Argentina, cosa que no debería ser, que trabajó muchísimo desde su lugar para darle una impronta diferente a estas cuestiones y desde el órgano regulador o desde el organismo regulador trabajar en ese sentido. Esto creo que abre una nueva etapa, ya voy terminando, Ricardo, 3 cositas más, y gracias de nuevo. Abre una nueva etapa que es una etapa de revitalizar todo esto, de aire fresco, de avanzar con decisiones políticas de lo posible, no de lo imposible, porque si nos sentamos en una mesa de negociación, y esta es una autocrítica al CIH, no a ustedes, si nos sentamos en una mesa de negociación a trabajar sobre los imposibles, es fracaso asegurado. Entonces hay que trabajar sobre lo que se puede hacer, y se pueden hacer muchas cosas, algunas están comentadas en el libro, los problemas que se tienen a veces en la eficiencia, en la gestión fluvial, por cuestiones menores, que yo sé que los gobiernos y los países están convencidos y tienen ganas de resolverlas. Falta todavía para llegar a eso. Falta, pero estamos cerca. Por eso pensemos en quizás esta instancia del nuevo protocolo y de la sede nos da espacio para que los gobiernos son los delegados nacionales, sus autoridades, para pensar en cómo podemos darle un giro más dinámico aún. Porque nos podemos pasar 10, 15 años, por ejemplo, estudiando los planes de capacitación y formación, pero la tecnología nos lleva por delante. Y la tecnología es el criterio darwiniano que va a fijar la selección natural, si ustedes me permiten, para subirse o no subirse un barco. Cuando un señor vea que tiene 15 pantallas en el barco y tenga que manejar las 15, eso lo va a demostrar que está calificado o no, si lo puede hacer. Entonces, trabajar con eso, con resultados de abajo para arriba y no de todo, vamos a hacer todo, y no se puede hacer todo. La política es muy complicada, no se puede hacer todo. Cumplamos con las regulaciones, tratemos de cumplir al máximo con las regulaciones, y con eso vamos a generar un espacio donde de a poco, esto que estamos diciendo con muy buenos títulos y verdades también, es decir, la carga va a empezar a venir cada vez más a la hidrovía, que es lo que necesita la gente, los armadores, los agentes de transporte, los productores, el empleo, los que van arriba de los barcos, que necesitan carga.
Si no, todo esto es una ficción. No lo es, por suerte, gracias a Dios, no lo es. Y con todo eso vendrá todo lo demás, una Secretaría Ejecutiva moderna, nueva, distinta, donde podamos ojalá digitalizar un montón de contenidos y de cuestiones que en eso estamos planeando, y creo que lo vamos a lograr. Eso era lo que quería decir. Le agradezco muchísimo a Ricardo. Ahora lo vamos a escuchar atentamente a él, y quizás seguramente de todo lo que él nos diga surgirán preguntas, cuestiones y demás. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Felicitaciones a los organizadores del encuentro por un encuentro más importante. Es claramente un privilegio poder estar acá. Me toca hablar del futuro, transporte fluvial y el transporte marítimo, es lo que me pidieron los organizadores. Toca hablar después de haber escuchado gente que sabe mucho de este tema. En esta sala hay un nivel de conocimiento extremadamente valioso, que hay un capital muy valioso. Como alguien decía, hace 30 años no sabíamos muy bien cómo eran las cosas, fuimos probando. Algunas cosas salieron mal, otras cosas salieron bien. El balance, en cualquier caso, es extremadamente positivo. Una de los outcomes de todo este proceso es haber generado un nivel de conocimiento. A mí me honra que me den esta posibilidad hablar delante de gente como ustedes, que realmente sabe mucho de estos temas. No es fácil porque el desafío hoy es realmente muy importante. No es un desafío técnico, no es un desafío del manejo de las incertidumbres y de los riesgos, cosa que en Argentina se sabe mucho por las experiencias que hemos vivido. Es un desafío del glue, cómo hacemos para poner todo esto de acuerdo para volver a dar un salto de calidad. Es un desafío que no tiene final asegurado. Nadie podría decir que el éxito nos espera, ¿sí? Ni que el fracaso nos espera. Pero sí creo que estamos en un momento extremadamente delicado. Es muy inspirador escuchar y sentir que hay muchas expectativas positivas hacia el futuro. Pero el futuro a veces no nos va a esperar si no hacemos las cosas como hay que hacerlas en el momento que hay que hacerlas. Y el año pasado me tocó decir que el momento era ahora, ese año pasado. Ahora han puesto como título El momento de la hidrovía, y tengo la sensación de que a lo mejor estamos dejando pasar el tiempo. Y el tiempo y la historia no nos van a esperar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, me pidieron escribir el prólogo del libro que se presentó, y yo decía, este no es un libro de la hidrovía, porque no quisiera que nos pase aquello de que nos solazamos entre nosotros, ¿no? Creamos un micromundo donde decimos qué listos que somos, qué guapos, etcétera. Pero no, tenemos que pensar en el desarrollo. Creo que el libro lo abarca, y es lo que puse yo en el prólogo. Es un libro sobre el desarrollo, la logística que necesitamos para el desarrollo. Y la logística es esa mezcla de infraestructura, de servicios de transporte, de distribución. Y está presente en todos los objetivos de desarrollo sostenible que 191 países del mundo se han propuesto. Y dentro de eso, aunque, digo, es transversal a todos los objetivos, el objetivo 9 es claramente el que nos toca de cerca. Algo como la hidrovía, nuestros trenes, nuestras carreteras, etcétera, inteligentemente asociados, van a lograr, o no lo van a lograr. Y yo quiero decir que si seguimos perdiendo el tiempo, no lo vamos a lograr. Tenemos un escaso desarrollo de la infraestructura,
crecemos demasiado de manera interrupta en la historia del desarrollo de la infraestructura. Tenemos saltos, después caídas, nuevamente saltos. En este momento hay una expectativa muy positiva para el desarrollo de la infraestructura, pero ciertamente estamos invirtiendo apenas un tercio de lo que se necesita invertir en América Latina para tener un desarrollo realmente sostenido. Y con las dificultades de presupuesto que tenemos todos los países de América Latina, la solución es invertir inteligentemente. ¿Sí? Creo que la inversión en hidrovía es una de las inversiones más inteligentes que se puede hacer, y lo hemos comprobado ya desde tantos años, como decía antes el ingeniero Bernasconi, que él dice que hicimos unos trabajos juntos, pero yo creo que iba al kinder en esa época. Es verdad, y es un honor para mí haberlo hecho. ¿Qué pasa si no invertimos en infraestructura? ¿Qué pasa si no desarrollamos la infraestructura? ¿Qué pasa si dejamos la hidrovía como está hoy, por más bonita que sea? Bueno, pues simplemente que estamos afectando el desarrollo. ¿Por qué tenemos en Argentina una de las tasas de desarrollo más bajas de América Latina? Entre otras cosas porque no invertimos suficiente, porque no desarrollamos la infraestructura o porque las decisiones de desarrollo de infraestructura son decisiones sesgadas. Lamentablemente, no siempre a favor de las inversiones inteligentes, como les decía antes. Esto deteriora la productividad de los factores. Y la productividad de los factores es el motor del desarrollo. Si no se aumenta la productividad de los factores, no hay un desarrollo sostenible y pleno. Sin infraestructura no se puede aumentar la productividad de los factores, no se puede promover el desarrollo. Por supuesto, disminuye la competitividad, se perjudica la inserción internacional, tenemos mayores ineficiencias porque los costos aumentan, se obstaculiza el desarrollo social. En definitiva, es una sumatoria de efectos negativos. Como contraposición a eso, estamos en el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, yo pongo siempre el ejemplo de la hidrovía, ¿sí? Todos esos impactos negativos que tiene la falta de desarrollo de la infraestructura, en la hidrovía hemos comprobado que son efectos positivos. Por un problema tecnológico que todavía no termino de entender, a este cuadro le falta una línea, a esta gráfica y a la siguiente le falta una línea, que es cómo hubiera sido el desarrollo inercial de la producción, en este caso de las exportaciones agrícolas y después de las importaciones agrícolas, si no hubiéramos tenido la hidrovía. Es decir, que hubiéramos tenido es una curva de pendiente de primer grado, digamos, muy suave, lamento muchísimo que no se vea, pero sería básicamente una línea recta que va desde aquí como hasta aquí. Una línea recta así. La diferencia por encima, toda esa cantidad de exportaciones por encima de la línea, se llama hidrovía. Y si lo miramos desde el punto de vista de la producción, de por lo menos los 4 productos agrícolas más importantes, la situación es similar. Fíjense ustedes que la línea inercial es la misma línea o pendiente de primer grado que uno ubica al inicio del proceso. Si la estira para allá, ¿sí?, todo lo que excede de esa línea imaginaria es, entre otras cosas, pero de manera muy preponderante, el efecto del desarrollo que trajo aparejada la hidrovía. ¿Sí? Esto me lleva a mí a decir que no podemos hablar de las ventajas de la hidrovía y de todo el sistema de producción y de transporte asociado solamente entre los iniciados, solamente entre aquellos que estamos al tanto de los beneficios de la hidrovía, de los ferrocarriles, digamos, del sistema de producción y de transporte. Esos efectos son efectos que toda la sociedad, independientemente que vivan en Rosario o en Jujuy o en donde sea, ¿sí?, son beneficios porque eso se traduce en desarrollo económico, se traduce en generación de empleo, se traduce en captura de recursos fiscales, se traduce en ingreso de divisas, etc. Quiero decir con esto, los impactos positivos
son posiblemente uno de los impactos de mayor efecto que hayamos podido observar en los últimos 30 años en la Argentina. En el libro se menciona también un estudio que yo hice, que es la medición de ¿Ustedes escuchan a un chico por ahí? Ese es mi hijo. Está diciendo, ahí está papá, ahí está papá. Bueno. Por ahí me está criticando. Les voy a comentar esto porque hace 2 semanas el Foro Internacional de Transporte, que es el órgano especializado de la OCDE, ¿sí?, me invitó a discutir estos temas a París. Y cuando presenté estos números, realmente estaban sorprendidos, ¿sí? Cuando presenté el efecto matemáticamente calculado de agregar un pie de profundidad a la hidrovía y lo que eso representa en términos históricos, en crecimiento de la producción, en crecimiento de las exportaciones, en ingreso de divisas, en bueno, todo lo que sabemos, realmente es sorprendente. Está en el libro, lo pueden leer, lo presenté creo hace unos meses en la reunión de APA en Punta del Este. El resultado es que un pie adicional en la situación actual de la hidrovía, ¿sí?, y se está hablando de 2 pies, ¿no?, como posible, o hasta de 4 pies, como presentó hoy el capitán Borrelli, representa un aumento sostenido durante 20 años del 6% anual acumulativo en la producción agrícola. 6% anual acumulativo en la producción agrícola, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se ve beneficiado por la disminución de los costos, se ve beneficiado por una mejor inserción internacional, y esto es un efecto matemáticamente calculado y puesto a la consideración de grandes expertos como los de la ITF en París, que realmente resultan sorprendentes. Pero es nuestra historia y básicamente es lo que ustedes están viendo ahí puesto en números, ¿no? El cambio de tendencia que significó el crecimiento de la hidrovía. Esto permite pensar en lo que los iniciados ya sabemos, por eso lo voy a pasar muy rápido, que son los principales elementos que rodean al transporte fluvial. En cuanto a su incidencia en la sostenibilidad, al potencial que tiene, a cómo debe estar inserto en las políticas nacionales e incluso cómo es un vehículo de integración regional, como decía el embajador Niscóbolos. Voy a hacer un breve paréntesis porque, además de pedirme que hable del transporte fluvial, me pidieron que hable del futuro del transporte marítimo, pero tiene mucho que ver con el desarrollo de la hidrovía porque no solamente granos son los que se mueven por la hidrovía, entonces me parece interesante hacerlo. Algunos datos solamente que sí resultan interesantes, creo, es en la experiencia del año 2017, qué pasó con los mercados marítimos en granos y en contenedores respecto a los años anteriores. Bueno, en 2017 se dio un poco la reversión de una industria que venía bastante golpeada, especialmente en el sector de granos y de contenedores, es a donde hubo una recuperación importante de la industria, con recuperación de ganancias, digamos, bastante significativas. Otro sector que creció mucho y con buenas expectativas es el de gases. Bueno, y lo digo también porque tiene que ver con la hidrovía. El comercio marítimo en el 2017 creció casi un 4% y se espera que este año, y es la tasa de expansión más fuerte que ha habido en los últimos 5 años, llegando a 11.600 millones de toneladas movidas por el sector, por el transporte marítimo. Eso es el equivalente en términos de la población mundial a que cada persona del planeta
le correspondía 1,5 toneladas, es decir, es tremendamente fuerte, y además representó el movimiento del 85% del comercio de todo el mundo. ¿Qué esperamos para este año? Esperamos pasar los 12.000 millones de toneladas métricas, eso es un crecimiento de más del 3%, que confirma el crecimiento del año anterior. 3.5% es lo que esperamos para crecer el transporte marítimo. Ahí está papá, dice mi hijo. Y esperamos un crecimiento en toneladas milla de 4.1%. Esto quiere decir, esto lo que señala es un aumento en la preponderancia de las economías emergentes, de las economías más alejadas. Es decir, las economías más alejadas ganan posición dentro del transporte mundial. Y en eso espero que sepamos nosotros aprovechar la oportunidad. Un dato que me pareció también extremadamente valioso, el crecimiento fue principalmente en el sector, como le dije antes, de granos y de contenedores en todo el mundo. Hubo una ligera recuperación en el transporte de químicos y de petróleo, pero el GNL ha sido también una de las estrellas, digamos, de este mercado, ¿no? de esta actividad. También hubo una recuperación muy importante de la industria naval en todo el mundo, 93 millones de toneladas de peso muerto. ¿Y por qué lo digo acá? Porque el 50% de ese tonelaje nuevo, contratado, corresponde a granos, a graneleros. ¿Sí? Y hay que prepararse porque, a mi juicio, debería haber un cambio histórico en la evolución de los graneleros, ¿sí? Que me parece que es clave para el futuro de la hidrovía. La hidrovía está plena de buques Handymax y de Panamax, ¿sí? Y ustedes sabrán que el segmento Panamax es el segmento que más rápidamente se está pasando a scrap en el mundo. Creo que viene un cambio tecnológico importante y la hidrovía estará preparada para eso, para aprovechar mejor la profundidad que tiene. Me parece que ahí hay un desafío extremadamente importante. Y el otro gran tema del futuro de lo que estamos hablando es el tema de las normas ambientales. Normas ambientales que vienen creciendo en importancia. Ya tenemos una zona de control de emisiones en China, que se suma a las zonas de control de emisiones en los países desarrollados, y todo indica que el mundo va hacia nosotros, que vamos a tener, no sé cuándo, pero hay que prepararse porque vamos a tener también que controlar emisiones en el transporte marítimo, y en ese sentido estamos realmente muy atrasados. Y eso va a afectar a la hidrovía también. Fíjense ustedes que si uno ve en la evolución tecnológica de la navegación en las vías fluviales, incluso en Europa, ¿sí? Es la que menos desarrollo tecnológico ha tenido. Si uno mira la evolución de los grandes barcos, ¿sí? La tecnología, especialmente en la combustión, en las emisiones, ha tenido, y en los camiones, tremendamente destacado, ha tenido una evolución muy positiva, cosa que todavía no vemos en nuestros segmentos, pero que estoy seguro que pronto nos veremos obligados a mirar. Hablar un poco entonces del transporte fluvial, lo voy a pasar rápidamente. ¿Por qué el transporte fluvial? Una de las cosas principales en relación a lo que estamos hablando es las demandas de sostenibilidad. Seguridad, flexibilidad, fiabilidad, menor costo, mayor eficiencia energética y ambiental, menor polución auditiva, posibilidad de costos de la infraestructura asociada que sean reducidos, ventajas para la logística de la cadena de suministro, supervisión de las operaciones, bajar las restricciones del tráfico, que muy en detalle nos contó el capitán Borrelli, una red dedicada al transporte de cargas. En la Argentina, en el cono sur de América del Sur, el eje de esto
es la hidrovía. Por eso es la necesidad de discutir en este ambiente, en este ámbito, en los ámbitos que corresponde, el futuro de la hidrovía. Pero no podemos seguir esperando a discutir el futuro, porque se nos va a ir. Tenemos flexibilidad en el transporte fluvial, por supuesto. Tenemos fiabilidad, por supuesto. Hoy nos dijo el capitán que prácticamente no hay demoras por cuestiones climatológicas, salvo algunos casos. Y esos casos son en la recalada, digamos, que es justamente una de las cosas que queremos reducir si tuviéramos más capacidad en la hidrovía. Ventajas para la logística, para la cadena de suministro, fundamental. La hidrovía desasociada de la red interior, de ferrocarriles, de carreteras, de terminales, claramente. Y sobre esto les voy a mostrar algo un poco más adelante. No podemos seguir pensando en el transporte con el pensamiento antiguo de tipo modal, ¿no? Pensamos hoy en la hidrovía y mañana en los trenes. No, hay que pensar en las cosas juntas. Mayor eficiencia energética y ambiental, se los dije antes. Hay un desafío tecnológico en las barcazas, ¿sí? No sigamos pensando que el transporte fluvial es el más mejor en términos ambientales, porque necesita desarrollo tecnológico que ya han tenido los camiones, que ya han tenido los ferrocarriles y que también han tenido los grandes barcos. Lo pongo como uno de los temas más importantes, porque si eso se logra, definitivamente el transporte fluvial es el más sostenible, el más ecológico. Bueno, por supuesto, las otras ventajas son conocidas. Los impactos sociales de las operaciones de transporte fluvial y todo el sistema asociado. El potencial. Lo que hoy movemos por vía fluvial es realmente mínimo, medido a la derecha de la coma y siempre con algún cero adelante. ¿Eh? Realmente mínimo. En Argentina nosotros tenemos la posibilidad de tener esto que se llama el fluvio marítimo, ¿no? Es decir, es el link entre el fluvial y el marítimo. Pero el potencial de desarrollo fluvial puro es enormemente alto, especialmente de San Lorenzo al norte, pero también de San Lorenzo al sur. En situaciones, en países similares, el transporte fluvial es 3 veces más importante que lo que es en Argentina. Si uno hiciera la simple extrapolación, podríamos estar moviendo 3 veces más carga por los ríos que lo hacemos hoy. Si lo comparamos con países, o en este caso regiones, de amplia, digamos, de territorios amplios, conectados con otros sistemas, ¿eh? Con otros modos de forma asociada. Para eso necesitamos que la política para los ríos esté íntimamente asociada en la planificación y en la política de transporte, de movilidad, ¿no? Hay esfuerzos interesantes en América Latina de avanzar en regulaciones fluviales, de poner el transporte fluvial dentro de los planes de desarrollo o de los planes de transporte, de tener inteligencia asociada específicamente al transporte fluvial. Pero todavía esto es escaso, todavía es insuficiente. Hay buenas señales, ustedes ven ahí, ya hay países que han empezado a trabajar en esto, hay cosas que uno, si lo compara con 5 años o 10 años atrás, se nota un espíritu más positivo, pero, insisto, todavía es insuficiente. ¿Por qué? También porque organizar operaciones fluviales implica una complejidad importante, porque el desarrollo de la infraestructura es un desarrollo que se ha quedado en el tiempo, necesitamos mucho más desarrollo, necesitamos mejorar las conexiones intermodales, necesitamos la flota
¿sí? Hay buen avance, yo creo, en las flotas, aunque, insisto, necesitamos mejoras de tipo tecnológico, necesitamos mejoras en recursos humanos, en capacitación, tecnología, desempeño ambiental, creo que es el punto más flojo. Estándares de seguridad que han crecido mucho de la mano de las regulaciones técnicas de la navegación y de la confiabilidad que brinda, en este caso, la hidrovía. Aspectos sociales, aspectos de desarrollo local, de desarrollo regional, la institucionalidad. Y una gran falencia que tenemos es la falta de indicadores de desempeño. ¿Cómo medimos el desempeño? No tenemos hoy sistemas de clasificación fluvial en América Latina, en América del Sur en especial, y no hay un sistema de indicadores. No hay muchas veces estadísticas de transporte fluvial o de transporte en general. Pero a eso hay que sumarle la demanda de sostenibilidad, hay que sumarle los desafíos de implementación. Me refiero a integrar estos temas en una política nacional de logística, en las necesidades de inversión que mencionábamos al inicio, en el reforzamiento de la institucionalidad, de los mecanismos de monitoreo y de información, etc. La institucionalidad claramente es una de las demandas mayores en términos de desarrollo que existe. No estoy hablando solamente del transporte, sino en general en nuestros países. ¿Y por qué hablar del transporte en los términos que lo estábamos haciendo antes, de integración, de comodalidad? O sea, ya mucho más allá de aquel término antiguo de multimodalidad, comodalidad, sincromodalidad, como se habla hoy. Y traje este dato porque me pareció muy importante. Esto lo discutimos allá en París hace, pero ni 10 días, un estudio de la Universidad Delft que analiza la robustez de los sistemas de logística, ¿sí? Y compara la robustez en sistemas que son unimodales, como ferrocarril, hidrovía o carreteras, y empieza a combinar, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, si uno toma un sistema combinado, como hidrovías más terminales interiores, más carreteras, ¿sí? ¿Qué tanto más robusto es el sistema? Y si a uno eso le agrega los ferrocarriles, que es la última, bueno, claramente es el sistema más robusto, ¿sí? Y la robustez significa eficiencia económica, significa resiliencia, significa, al final, más efectividad a la hora de empujar el desarrollo, ¿sí? Es un estudio que se hizo este año con, digamos, una metodología bastante compleja, pero muy confiable para mí. Y ya nos dice que un sistema combinado con terminales interiores, es decir, un sistema más complejo, no un sistema donde simplemente hay intercambio entre modos, ¿sí? Estamos hablando de un sistema. ¿Dónde llegamos al máximo? En la combinación de la hidrovía con ferrocarriles, con carreteras y con terminales interiores. Y un camino, una señal hacia la integración. Creo que claramente hay un potencial de integración en la navegación interior sudamericana muy valioso. Rolando, ustedes estudiaron esto hace muchos años, sigue siendo tan válido como siempre, pero creo que sí necesitamos avanzar. Hay unos temas de clasificación. ¿Qué es una hidrovía? ¿Qué tipo de prestaciones brinda una hidrovía? Y hay distintos grados de hidrovías, así como hay distintos grados de carreteras, hay distintos grados
de vías de navegación, hasta llegar a los más altos, ¿sí? Entonces tenemos que saber, porque si sabemos eso, aumenta la confiabilidad, baja el costo de los seguros, baja el costo del combustible, ¿sí? Etcétera. Estamos proponiendo eso a partir de la experiencia de nuestros colegas en la Comisión Económica para Europa y en Asia-Pacífico, para avanzar, y ya algunos gobiernos han acordado, empezar a discutir el tema de ir hacia un sistema de clasificación de las vías navegables en América del Sur. Hemos dado algunos pasos, otra vez, desde aquellos estudios iniciales que hicimos entre la CEPAL y la CAF hace muchos años, y con algunos países como Ecuador, como Brasil, actualmente. Hemos estado discutiendo este tema en Pittsburgh hace unos meses atrás, y la semana pasada otra vez en Brasilia, para avanzar y proponer a los gobiernos avanzar hacia un sistema de clasificación de las vías navegables. Y junto con eso, poder avanzar hacia un sistema de información del transporte fluvial, del transporte y de las estadísticas fluviales, que nos permita tener, en principio, un inventario de estadísticas disponibles. Esto lo estamos haciendo en el ámbito de la Cuenca del Plata, en acuerdo con FONPLATA. Queremos también construir un glosario de estadísticas y convocar a un diálogo regional sobre este tema en nuestros países, que nos permitan empezar a hacer estudios y propuestas mucho más elaboradas que las actuales, con un sistema de información mucho más completo. Bueno, esto es el acuerdo que hemos alcanzado para desarrollar en los próximos 2 años. Quiero empezar a cerrar esto con algunas reflexiones. Es evidente que hay unas expectativas importantes, hay un aire diferente en nuestros países que nos permite pensar en tener un modelo de desarrollo que nos lleve más allá, ¿sí? De dejar de ser siempre la promesa del futuro, de dejar de ser el potencial para ser en la realidad las cosas. Creo que en ese sentido uno de los déficits más grandes que enfrentamos es el de la infraestructura, y en particular la infraestructura para la logística, para la movilidad en general. Y en eso, insisto, la hidrovía es una de las columnas vertebrales, una hidrovía asociada a un sistema logístico. Quiero insistir con eso, y no solamente una hidrovía bonita que sea para casos de estudios en los libros, ¿no? La revolución de la que se habló y que comparto y que conozco desde el inicio es una revolución que nos permite estar orgullosos en algún sentido, pero siempre bajo el riesgo de estar orgulloso de las glorias pasadas. La hidrovía se nos quedó pequeña. Esa hidrovía del barco de la revolución, de cómo cambió la navegación, de cómo pudimos empezar a completar barcos o a mejorar el completamiento, digamos, hacia otros, se nos quedó pasado, se nos quedó viejo. El año pasado el 50% de las órdenes de construcción naval en el mundo fueron para barcos graneleros, ¿sí? Donde los barcos que tenemos en la hidrovía empiezan a quedarse en el pasado. Y eso significa que en algún momento esos barcos no van a navegar más. La mera ampliación del Canal de Panamá, inició la defunción de los barcos Panamax. Fíjense las estadísticas de scrapping de barcos y van a ver cuál es el segmento que más ha pasado
barcos a desguace en todo el mercado mundial, Panamax, por su diseño, por su antigüedad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso. Eso lo dije en el encuentro del año pasado, el gran desafío de la infraestructura, la logística, la movilidad, hablando de la hidrovía y de todos los sistemas asociados. Yo decía el año pasado, es hoy. Pero eso fue hace un año. Yo hoy me agrego si era hoy o ya empezamos a pasarlo al ayer. Yo creo que no podemos seguir perdiendo tiempo y tenemos que dar el salto de calidad y de cantidad. Necesitamos una vía navegable tan confiable como siempre, más profunda, más ancha, con más pasos o más. Soy un economista, así que no me meto a diseñar ingeniería de la hidrovía, pero definitivamente mirando los números y mirando lo que se plantea en el libro, esta hidrovía fue maravillosa, sigue dando unas prestaciones atractivas, pero de corto aliento. Hay una determinante muy importante, hay un contrato que se vence en un cierto tiempo, por suerte es un contrato que ha funcionado, ¿no? A veces con tantos contratos que se han incumplido, ver uno que se cumple suena muy valioso. Pero ese contrato nos ata 2 años más. Y dentro de 2 años vamos a empezar una nueva etapa. Dentro de 4 años estaremos ya entonces empezando a ver. Entonces yo me pregunto si tenemos el tiempo para dejar pasar. Y yo creo que no tenemos el tiempo para dejar pasar. Tengo miedo, de verdad, que en el tema de la infraestructura el tren se nos esté yendo, al menos en este tema. Y quiero insistir con esto, la hidrovía es fundamental, pero el desarrollo de las terminales interiores, de los ferrocarriles y del sistema vial, se nos va el tiempo. Acá con el ingeniero Bernasconi trabajamos hace muchos años en planes y cosas, ¿no? Que en ese momento encontrábamos maravillosas y muy prometedoras. ¿Y de eso cuánto se ha hecho? Entonces, yo estoy convencido que no tenemos más tiempo para perder. Siempre nos pasan cosas, siempre decimos, bueno, no ahora, pero siempre vamos a seguir siendo potencial. Siempre vamos a seguir siendo la promesa del futuro. Se nos va la historia. Entonces digo, vayamos de una vez a resolver técnicamente, económicamente, jurídicamente, ¿sí? Hay que hacer las cosas bien. Pero hay que hacerlas. Si no, se nos va a ir el tiempo. Espero que no nos pase. Espero porque tengo un hijo de 1 año y medio. Tengo otros de más de 20 y quiero que el futuro no se nos vaya. Para ellos, para nosotros, también, pero me parece que las pruebas son contundentes. Los números que hemos visto son contundentes. El efecto sobre el desarrollo es contundente. Entonces, ¿qué estamos esperando? Entonces, digo yo, en un ámbito como este, donde somos todos iniciados, todos sabemos de lo que estamos hablando, con distintas posiciones, con distintos intereses, con distintas aproximaciones a los temas, pero el conocimiento está. Entonces, ¿qué nos falta? Es ese glue. ¿Sí? ¿Cómo pegamos todo eso para sacar otra vez otra revolución de la logística? Pero, insisto, la hidrovía es lo que está en el centro. Entonces, creo que la dificultad de resolver estas cosas es importante. El desafío es enormemente grande. Y no sé si ustedes recuerdan ese ejercicio que se hace, ¿no? Si uno está dentro del cuadro, nunca encuentra la solución. Hay que salirse del cuadro, hay que salirse del contexto, mirar de afuera y encontrar la solución. Entonces mi pregunta es, para salirnos del cuadro,
¿Cuál es el costo de no hacer? ¿Cuál es el costo de no ampliar la hidrovía? ¿Cuál es el costo de seguir con 2 descarrilamientos diarios de ferrocarriles en la Argentina? ¿Cuál es el costo de seguir con unas carreteras que no tienen bermas, que no tienen seguridad, que no aguantan el paso de los bitrenes? Y digo esto en respeto a todo lo que se está haciendo en este momento, que es muy importante, ¿sí? No va en desmedro de eso, y lo reconozco. Pero si lo miramos de afuera, el costo de no hacer, el costo de no ampliar la hidrovía y de no hacer todo lo que necesitamos para ese gran impulso, ¿sí?, pues nos va a dejar otra vez como las promesas del futuro en la historia. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, les pido un aplauso para ambos. Sí, Ben y Luca, porque Luca ha tenido una paciencia fenomenal. ¿Cuánta gente, Luca? Luca es el que tiene 1 año y medio, el hijo de Ricardo. Gracias a Ricardo Luis Nicóbolos, muchísimas gracias. Vamos, papá. Papá estuvo muy bien y fue un gusto escucharlo a papá. Ahora nos vamos a ir todos a almorzar. Y les pido, por favor, si pueden venir unos minutos antes de las 3 de la tarde. Así a las 3 nos ceñimos al programa y venimos cumpliendo hoy muy, pero muy bien. Gracias a todos, un gusto tenerlos aquí. Son un público realmente maravilloso. Y a las 3 de la tarde retomamos el programa. Siempre hay gran potencial. Sí, es cierto, es cierto.